Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Les saludamos nuevamente desde aquí, Ecuador, la ciudad de Cuenca. En este su programa, Dios quiere llamar tu atención del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional. En esta noche estamos por aquí para exponer un tema nuevo. Ya terminamos en el libro de Romanos, o no terminamos, sino hicimos una pausa y vamos a ver otro tema en esta noche. Pero antes de continuar, quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal, que active la campanita para que te lleguen los contenidos importantes que estamos subiendo cada semana. En esta noche tenemos una invitada especial, nuestra hermana Yesilia está con nosotros, y vamos a estar tratando el tema la falta de perdón o los beneficios de perdón. Y vamos a tener a nuestra hermana Yesilia, que nos va a dirigir en una oración para dar inicio a este espacio. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos aquellos que se están enlazando por este medio. Doy gracias a los pastores amigos que me han invitado a esta reunión, a esta parte tan importante que es la reflexión de la palabra. Entonces vamos a dar gracias a Dios, la gloria es siempre para Él, y vamos a orar en esta noche. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias y reconocemos, Padre, que la gloria, la honra es solamente a ti. Oro, mi Dios del cielo, para que usted use nuestros labios, Padre, que usted ponga la palabra sazonada en nuestra boca y que usted permite que a través de este medio poder llegar, Señor, a cada vida, a cada persona que nos está viendo, Señor, por medio de este enlace, Señor, y que tú le hables a través de esta palabra, a través de este tema que es tan importante en nuestros días, Señor. Que tú hagas la obra perfecta, bendito Dios, y te damos gracias y bendecimos a cada vida que nos estará escuchando de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Esta noche vamos a estar viendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12 al 15. Y vamos a tener a nuestro pastor, nuestro hermano Rufino. Amén. Dios les bendiga, amados. Queremos pues, como siempre, invitarles a que usted abra su corazón, sus oídos, estar atento a esta palabra. Y leemos en el nombre del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12 al 15. Y dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Estas son unas palabras que muchas veces, ¿verdad?, se han escuchado porque está descrita en el Padre Nuestro. De tal manera que debemos ir pensando qué es el perdón. Cómo usted, amado oyente, amado televidente, puede pensar, analizar sobre el perdón. Por eso en esta noche queremos compartir esta bendición que es el perdón. Que muchas personas se sienten agraviados y dicen: no, yo no voy a perdonar porque fue él o ella que me ofendió. Y en términos terrenales podríamos decir que quizás hayan razones. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el perdón que Dios nos otorgó a través de Jesucristo, entonces nos daremos cuenta que sí, nosotros estamos prestos para perdonar, porque sabemos que es de bendición. Nosotros vamos a tener un conversatorio aquí, pero denle anticipo, amados, que la falta de perdón es una enfermedad. Por ende, cuando usted y yo perdonamos, recibimos una liberación, una sanidad corporal y espiritual. Por eso es el llamado a que usted, amado amigo, amado hermano, se decida a perdonar si es que usted se siente agraviado.
porque eso es hermoso, el perdón es hermoso, es una de las dádivas que Dios nos ha dado. Cuando nosotros ciertamente somos perdonados, nos sentimos perdonados, sentimos esa liberación, sentimos esa ligereza y estamos gozosos y alegres. Por eso yo quiero compartir en esta noche con mis hermanos este tema de ver realmente qué es lo que conlleva el perdonar. Bueno, yo pienso que perdonar es sacar de nuestros corazones a las ofensas, a la persona que nos ofende, es libertarla, sacarla de la cárcel. Y aunque nosotros estamos rodeados de personas que dicen incluso que no pueden, pero eso es algo que viene del cielo y que para tú sentirte perdonado, tienes que perdonar. Jesús es nuestro mayor ejemplo de perdón. ¿Por qué? Porque ningún sufrimiento nuestro se puede comparar con el de nuestro Salvador Jesucristo, tanto sufrimiento físico como sufrimiento espiritual, diríamos, ¿verdad? Porque Él era inocente totalmente, no tenía por qué pasar lo que pasó. Y sin embargo, su primera palabra en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mucha gente a nosotros nos ofende, quizá a sí mismos, sin saber lo que están haciendo, sin saber el daño que nos están causando. Y eso es algo que tenemos que pedirlo a Dios. Hermana Jessie, ¿qué usted cree acerca de este tema del perdón? ¿Cómo tú ves personas que son cristianas y que dicen que no pueden perdonar? ¿Qué tú les recomendarías? Muy bien, este tema es muy importante tocarlo, aún en este tiempo donde vemos tanta falta de perdón y muchas veces hasta desconocemos los beneficios que nos trae este valor que es el perdón. Y bueno, podemos ver que a lo largo de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, que el tema central es el perdón, ¿verdad? Y también es una enseñanza para los cristianos de hoy. Para nosotros es una enseñanza, como usted bien dijo, pues la persona que nos enseña a perdonar, el perdón mismo viene de Dios. Y es verdad que existen muchas personas que tienen esa falta, esa carencia del perdón. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar ese perdón? Pues mirando primeramente al Padre, mirando su ejemplo, como usted tocó, que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto me enseña a mí en este pasaje bíblico de que Jesucristo hizo una oración intercesora para nosotros, en la cual ahí nos estaba enseñando que nosotros debemos de perdonar. Nos está llamando y nos está enseñando a que nosotros nos liberemos, como bien estábamos hablando, de esa amargura. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, nosotros estamos dando lugar al sentimiento o a la emoción de la ira, de la amargura y a su vez de la venganza. Entonces, es necesario perdonar porque el perdón me trae a mí esa paz, me trae ese amor de Dios para que yo pueda vivir bien y tenga esa salud interior, interna. Y de esa manera yo creo que puedo perdonar, dar lugar a que Dios obre en mi vida y transmitir el perdón a aquel que me ofende. Sí, y fíjate que hay un punto muy especial de lo que venimos hablando. Y es que ya nosotros como nueva criatura tenemos que pensar ciertamente que si no logramos perdonar, eso se constituye en una condenación para uno mismo. O sea que no estamos hablando sencillamente de la persona que nos haya ofendido. Otra cosa es que nosotros no podemos vivir en el pasado. Ya lo que pasó, pasó. Y por más que nosotros nos enojemos, eso no va a tener vuelta atrás. Entonces la única solución es perdonar para tú sentirte libre de condenación, porque eso es lo que conlleva condenación. Cuando nosotros nos atrevemos a decir, no, yo no puedo perdonar, bueno, ciertamente como persona diríamos, no podemos perdonar. Ahora,
Cristo en nosotros y gobierna nuestra vida, ya nosotros dejamos de ser la persona que éramos. Amén. Entonces ahora somos una persona que pensamos en lo demás y pensamos en sí mismo. O sea, yo quiero ser salvo, pero yo quiero que esa persona que me ofendió en un momento determinado sea salvo también. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, perdonándolo, porque eso trae liberación no solamente a mí, sino a esa persona también. Sí, y es pero muy importante. Por ejemplo, yo hago una oración siempre, y es que yo oro al Señor por mis emociones, por mis sentimientos, porque nosotros como cristianos creemos en Jesús por medio de la fe, pero somos seres emocionales y sentimentales. Entonces el perdón es una decisión que nosotros tenemos que tomarla no en nuestros sentimientos, sino en nuestra conciencia. Es como el amar. Yo decido amar, no porque la persona merezca que yo lo ame, sino porque es una decisión, amar. Entonces, podríamos ver el perdón así, como dice el pastor, ¿verdad? Si Cristo vive en mí, ya nosotros somos una criatura nueva. Y cuando tomamos el ejemplo de Jesús, que fue lo máximo que le pasó a él, entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener en cautividad a una persona? ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Que, por ejemplo, en este versículo de Mateo 18, 23 en adelante, dice que ahí el siervo agarró a su consiervo, no quiso perdonarle la deuda, a pesar de que a él se le había perdonado una deuda enorme, incomparable, y lo metió a la cárcel. Entonces, cuando no perdonamos a las personas, lo tenemos en cautividad, lo tenemos preso en nuestro corazón, en la cárcel de nuestro corazón. Entonces, eso nos hace daño a nosotros, tener personas ahí. Eso nos puede enfermar emocionalmente, físicamente, espiritualmente, de todas las maneras nos puede enfermar. Sí, y fíjate que uno observando, ¿verdad? Aún a las personas, uno mismo se agrede como tal. Porque es diferente cuando tú sales a la calle, por ejemplo, y ves a una persona y tú lo saludas con amabilidad. Quizás tú hayas salido incluso de tu casa con algún problema, pero esa amabilidad te recrea en ese momento, a ti hasta se te olvida el problema que tienes. Pero imagínate tú cuando tiene una persona dentro, como decimos, cuando tú lo ves, va a pasar como le pasaba, ¿verdad?, a Amán con Mardoqueo, que dice, ¿verdad?, que él dice, Amán, él se sentía muy bien, pero cuando él veía ese judío, ya a él se le dañaba el día. Entonces, así mismo es la persona, cuando la persona no perdona y ve a esa persona, se le daña el día. Claro, es que hay una raíz de amargura. Exacto. Dentro de su interior, y por eso el Señor nos enseña a través de su palabra. Justamente en el texto base que usted leyó, me encanta que en el último versículo que usted leyó dice: mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos aquí, esto es como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, se puede decir así, porque en este caso, si yo no perdono, si no doy el lugar de perdonar a los hombres, a las personas, sus ofensas, pues yo tampoco seré perdonada por el Padre celestial. Entonces veo que es un requisito, y si el Señor dice, es como una ordenanza que yo tengo que obedecerle, y eso me lleva a mí a pensar y a reflexionar que estamos inmersos a ofendernos del uno al otro, y por eso es necesario de que yo pueda obedecer esta palabra. Exacto. Porque es un requisito, es algo que me va a beneficiar a mí, de que si yo perdono y desarrollo esa capacidad, porque también se nos hace difícil perdonar, porque hay ofensas que duelen, que realmente hieren, que lastiman, ¿verdad? Y hay ofensas que quizás no nos lastiman tanto, pero hay momentos que sí, y uno nos cuesta. Al menos muchas veces he pasado por esos episodios, si se lo puede llamar así, y yo he dicho,
dicho en mi cuarto, así, encerrada en oración, y he dicho, Señor, dame la capacidad de perdonar y enséñame a olvidar la ofensa. Esta palabra me hirió, este gesto me hirió, me lastimó. Quizás, y reflexionar que quizás no fue la intención de la persona, y no actuar como usted hablaba acerca de los dos deudores, que el uno no quiso perdonar a su consiervo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Dice la historia que lo entregó a los verdugos. Cuando yo no perdono, entonces Dios nos entrega a otras personas que nos hagan de pronto daño, que nos hieran, que nos lastimen, para de esa manera romper esas ataduras, se puede decir, y yo aprender de alguna manera a perdonar, a soltar lo que un día me lastimó y yo no pude perdonar. Así es. Fíjate que nosotros, los creyentes, debemos ser muy cuidadosos en nuestras actitudes, porque una de las cosas que debemos pensar es, primero, si nosotros estamos en la capacidad de recibir, ¿verdad?, los ataques del enemigo. Tenemos que aprender en la palabra de Dios que nosotros, como seres humanos, ciertamente no podemos, que era lo que les decía ahorita. Y es como muchos creyentes dicen, no, yo no puedo perdonar, y yo le doy razones. Dicen, no, es que tú no puedes. Es Cristo en nosotros, es Cristo en ti. No soy yo, porque si fuera por mí, entonces no iba a suceder. Y otra cosa es que debemos nosotros pensar cómo Dios nos perdonó, cuántas veces ofendemos a Dios. Entonces, si nosotros ofendemos diariamente a Dios y nos sentimos perdonados, porque para eso Cristo murió en una cruz, para redimirnos, de tal manera que aún pecado que nosotros cometamos, sean voluntarios o involuntarios, entendemos que está en la capacidad el creyente de ir delante del Señor y pedir, Señor, perdóname. Pero entonces, si tú no perdonas a otro, ¿cómo tú pides perdón? Es ahí donde está el asunto, que era lo que pasa con los dos deudores. Si tú vas, como dijo, bueno, él le perdonó una deuda grandísima, y cuando ve a otro que le debe una mínima cosa, entonces se siente mal y quiere ahorcarlo. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás también actuando peor que aquel que no paga. Porque tú, aparte de que te perdonaron, entonces tú estás agrediendo a otro. Y así mismo, a veces hay cosas que a nosotros nos perdonan las personas y nosotros no podemos perdonar a otros, porque tenemos ese rencor, tenemos esa raíz de amargura, y eso lleva a la destrucción del individuo como tal. Eso es así, realmente, y eso es algo que se refleja en la vida de la persona. Cuando tú eres una persona rencorosa, cuando eres una persona que no te gusta perdonar, que no te gusta soltar y qué sé yo, ser amable con los demás, eso se nota en las personas. Y realmente nosotros estamos llamados a perdonar. Yo he tratado algunos casos de personas que, bueno, que me han dicho así, obviamente, no, es que no puedo. Entonces, nada, tenemos que perdonar o sea, no importa la actividad que tú hagas, en la iglesia, en el ministerio, no importa lo que tú logres en tu vida espiritual aparente, pero si tienes una persona ahí encarcelada, tiene que sacarla de ahí, tiene que perdonar. Y como tú decías, Jessy, no es fácil. No es fácil. Yo recuerdo que en estos días le dije a una persona, mira, escribe una carta. Escribe una carta a esa persona que ya no puede perdonar. Escribe una carta, porque tú coges una carta y tú le escribes y te desahogas. Porque es que tenemos que hacerlo. Y como tú decías, ¿verdad? Pedírselo al Señor. Porque hay cosas que nos hieren, sí, humanamente, pero cuando pensamos en Jesús, yo creo que Él nos ayuda a dejarlo pasar. Sí, yo siempre digo, ¿verdad?, que pensar en la eternidad es lo máximo, porque cuando pensamos en la eternidad, vamos a ver todas estas cosas que nos pasan aquí en la tierra, rutinarias, porque Cristo nos va a fortalecer. Entonces, cuando digo rutinaria, no es porque nos hieran, no esto, sino que esas heridas
como dijo el apóstol Pablo, las cosas que me están pasando no son comparables con la venidera. O sea, esa es la esperanza del creyente. O sea, que aunque a mí me acusen de cosas y hagan esto, hagan aquello, pero yo sigo a la meta, como dijo el apóstol, a la suprema vocación, a estar presente en Cristo Jesús. Entonces, ahí nosotros somos capaces de perdonar y saber que no. Ver a esa persona influenciada por el mal, pero yo no me voy a dejar influenciar. O sea, si confío en el Señor. Claro, aquí vale aplicar el texto que mencionó la pastora. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos una circunstancia extrema, porque Jesucristo fue crucificado, fue amolado de una manera cruel, injustamente por nosotros. Entonces, pero Él intercedió por nosotros, que Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí cabe de pensar, como usted decía, de que no son aquellas personas que vienen a ofendernos o a maltratarnos con palabras o con actitudes, ¿verdad? Porque ellos quieren, sino que muchas veces son influencias sobre estas personas, ¿verdad? Que nos lastiman de alguna manera. Y el apóstol Pablo, él nos enseña también en Colosenses de que nosotros debemos de soportarnos, o sea, de tolerarnos unos a otros. Y si tenemos queja contra alguien, pues perdonarle. Él nos enseña, nos exhorta a perdonarle, porque esa es la puerta que también nosotros abrimos delante del Señor para ser recibidos en el perdón. Sí, y fíjate, quiero pues llamar la atención a los oyentes o a las personas que nos estén mirando, que el perdón no es una humillación, porque a veces la persona piensa, no, si yo voy a donde fulano o fulana a pedirle perdón porque me estoy humillando, que esto, es decir, como que algo deprimente. Sin embargo, eso es una exaltación delante de Dios. O sea, que en vez de nosotros sentirnos como que estamos, ¿verdad?, arrastrándonos en el piso, no, Dios nos está elevando. Amén. Nos está dando la capacidad de crecer, de reaccionar ante situaciones así. O sea, que no lo vea como una humillación delante de esa persona, sino tiene que verlo desde el punto de vista de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que los ministros, los siervos, tienen que ser personas, ¿verdad?, de un perfil bajo con relación a no creernos, ¿verdad?, que estamos por encima, porque Dios es quien nos va a exaltar. Entonces, así mismo nosotros podemos ir delante de esas personas que nos han ofendido y pedirle a ellos que reaccionen, pedirle perdón. No, yo no tengo nada contra ti. Tú ves, porque eso es lo que garantiza que también Dios nos perdone a nosotros. O sea, nosotros nos sentimos perdonados en Cristo Jesús, pero podemos aún pecar, como dice la palabra, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Aunque Cristo está en nuestra vida, pero llega un momento que nosotros nos deslizamos y entonces podemos pecar. Por eso es que nosotros debemos tener pendiente la eternidad. No es lo que estamos viviendo aquí. Para que no creamos que toda la gente nos va a tratar bien, ni mucho menos. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. Y no pensar, ¿verdad?, como el dicho que diga, no, que te perdone Dios, porque yo no puedo perdonar. Pero Dios no manda que perdone. Nos da la capacidad. Incluso, como tú decías ahorita, que debemos de, cuando la persona viene a agredirnos, a herirnos, tenemos que tener pendiente que no llegamos al verdadero culpable hasta que no llegamos a Satanás. Porque Él odia a los hijos de Dios. Todo el que levanta su mano y dice gloria a Dios y ha creído en Jesús es enemigo de Satanás. Entonces, cuando nos encerramos, que nos volvemos egoístas y guardamos nuestra ofensa, esa ofensa va creciendo cada día. La vemos más grande. La vemos más grande. Se va alimentando y va creciendo, y lo que comenzó un problemita pequeño, se pone grande para nosotros. Entonces debemos de tener cuidado de no tener esas puertas, esas ventanas abiertas.
No, porque la Biblia dice que el enemigo es nuestro acusador. Amén. Y que nos acusa noche y día. O sea, tenemos un acusador. Pero también la Biblia nos dice que tenemos un defensor, tenemos un abogado, que es Jesús. Entonces, viendo el perdón desde el punto de vista de la vida eterna, es difícil, pero a la vez es fácil. Ya cuando nosotros, el Señor nos ayuda y nos da esa capacidad de perdonar, que puede ser que la otra persona te diga, por ejemplo, a mí en una ocasión una hermana me dijo, porque nos ofendíamos una a otra, y siempre la que primero iba a pedirle perdón era yo. Y me dijo, tú no ves que tú siempre tienes que venir a pedirme perdón. Eso es como, wow. Pero yo recuerdo que en una ocasión yo tuve que correr, literalmente, correr para mi habitación a llorarle al Señor. Y ya cuando me paré de ahí, que la perdoné, fui, la llamé y le dije. Sí, y pasó. Porque no, realmente nosotros como decía al principio, como seres emocionales, a veces reaccionamos. Pero qué bueno que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para lograr. Yo creo que el perdón también, más que una decisión, es una disposición. Sí. Disponerme yo misma a soltar aquello, como usted decía, para no contaminarme yo ni tampoco contaminar a los que están a mi alrededor, porque Sí. eso también pasa, que Sí. lo que yo tengo, lo que yo hay dentro de mí, lo transmito, qué sé yo, a mi Claro. esposo, a mis hijos, Sí, ¿verdad? así es. Y esto se vuelve como una cadena, Ujú. y una cadena de maldición. Porque está amargada. Exacto. Sí. Entonces es ahí cuando yo debo de disponerme y decir, Dios, yo no puedo sola, yo puedo es contigo. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a perdonar, a sacar, como usted decía, si es necesario escribir, si es necesario hablar, pero hablarlo con Dios. Y es más, quisiera también decir que el perdón no muchas veces es necesario que la persona que me ofendió venga a mí, sino que yo también, por mi salud, Claro. por mi beneficio, ¿verdad? Claro. Y los míos, y yo, aunque yo no haya sido la persona que haya agredido, que yo no he sido la persona que haya ofendido, pues decir, yo decido y Tomar me la voy, decisión. exacto, y pido perdón y te digo, ¿sabes qué? Perdóname, ¿verdad? Y yo sé que ese gesto va a causar también un impacto en esa persona, porque va a decir, yo le ofendí, pero sin embargo ella viene o él viene a pedirme perdón. Sí, y realmente eso es lo que la palabra enseña. O sea, que la palabra nos enseña a nosotros que no es esperar que aquel venga a pedirnos perdón, es todo lo contrario. Nosotros debemos de ir y perdonarle e incluso pedirle a esa persona, si en caso yo te he ofendido, entonces tú me perdonas. Aún tú sabiendo que fue esa persona que te ofendió. Porque es la forma que la Biblia nos da para nosotros movernos en ese quehacer. Entonces, amados, lo que hemos querido en esta noche es que cada uno de ustedes pueda entender que hay situaciones que demandan que usted sea sencillo, usted sea una persona pensante, sea una persona que aunque le hayan agraviado, recuerde que no vivimos en el pasado, vivimos el presente, el pasado no vuelve más, de tal manera que si nosotros no perdonamos, entonces vamos a estar viviendo en el pasado y no podemos vivir en el pasado, y menos el creyente. Nosotros debemos ser personas actuales y pensando en el futuro hermoso que Dios nos ha reservado. Y fue porque Él nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, así como Él nos perdonó, nosotros también estemos siempre presto a perdonar. Recuerde siempre esto: el perdón no es una humillación, es una exaltación. Finalmente, si hay algún comentario más. Sí, yo quiero hacer un llamado a los hermanos, porque sabemos que el mundo así es que vive, ¿verdad? Con falta de perdón, deseo de venganza y todo eso, pero nosotros como hijos de Dios perdonados,
debemos de saber que cualquier cosa que nos pueda ocurrir aquí en la tierra, es de aquí de la tierra, es de esta vida. Pero nos espera un futuro mejor, ¿verdad? No tenga a nadie cautivo en tu corazón. Amén. Porque te daña tú, te daña tu familia, daña tu entorno, te vuelve amargada y finalmente no eres perdonada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Sí, Dios te bendiga, amados oyentes. Damos gracias al Señor y bueno, les invitamos que este valor del perdón esté siempre presente en sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén.